Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Gina Joana Arenas Castañeda, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNA del programa Administración en Salud. A través del presente video vamos a hablar sobre los términos epidemiológicos y los principales y más importantes personajes en la evolución y desarrollo de la epidemiología. Inicialmente hablaremos del término de epidemiología. La epidemiología es el estudio de la distribución y determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de su estudio al control de los problemas en salud. El estudio puede ser científico, puede ser sistemático, estadístico, ya que son disciplinas cuantitativas por los métodos de investigación de los eventos en salud que se utilizan. Tienen efectos en los campos como bioestadística, biología y la economía. La distribución es la frecuencia en el número de casos relacionados al tamaño de una población. Determinantes son aquellas causas de los factores de riesgos encaminados al cómo y al por qué, es decir, aquellos factores que influencian en la aparición de enfermedades en una población, como el estilo de vida y climáticos. Alerta epidemiológica. De la alerta epidemiológica hablamos como aquel comunicado de evento epidemiológico que presenta un daño inminente en la salud de una población. Brote. El brote es la ocurrencia de dos o más casos epidemiológicamente entre sí, la existencia de un caso único bajo vigilancia en un área donde no exista el padecimiento se considera también como un brote. Caso es aquel individuo en quien se sospecha o se presume o confirma que padece una determinada enfermedad que ha sido de interés epidemiológico. Caso confirmado es aquel caso cuyo diagnóstico se corrobora mediante estudios auxiliares, es decir, como ayudas diagnósticas, exámenes de laboratorio, etc. Caso nuevo es aquel en donde el enfermo se establece un diagnóstico por primera vez. Caso probable, la persona a quien se presenta signos y síntomas sugerentes de la enfermedad bajo un estado de vigilancia. Epidemia, aumento inusual del número de casos de una determinada enfermedad en una población específica, eso se da durante un periodo de tiempo determinado. Endemia, la endemia es la presencia constante o la prevalencia habitual de los casos de una enfermedad o agente infeccioso en la población humana. Letalidad. La letalidad es la medida de la gravedad de una enfermedad en un porcentaje de personas con cierto tipo de enfermedad y los cuales fallecen en un determinado tiempo después del diagnóstico. Pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Indicadores son aquellos instrumentos que podemos utilizar para medir el estado de salud de una determinada población. Y población la entendemos como el conjunto de individuos que comparten características comunes y finalmente podemos hablar del término de causa. La causa es aquella que está definida por la identificación de la cadena de sucesos que explican el origen, la difusión, el mantenimiento y la desaparición de los problemas de salud. En cuanto a los personajes que se han destacado en el desarrollo y evolución de la epidemiología, vamos a hablar inicialmente de Hipócrates, quien fue el primer epidemiólogo que intentó explicar la ocurrencia de la enfermedad desde su base racional y no un punto de vista supernatural. Fue quien introdujo el término epidémico y endémico. Este es considerado como el padre de la epidemiología y la higiene. De Winslow hablamos que fue quien introdujo la doctrina del contagio, en donde se tomó la medida de la cuarentena como un control sanitario, por ejemplo cuando se presentó la peste negra. Seguidamente hablamos de Galeano. Con él nació la noción del estilo de vida y la personalidad, que pueden ser factores que influyen en el estado de salud y enfermedad de una población. En la teoría de las enfermedades contribuyeron Fracastorius, quien propuso la enfermedad como contagio, ya que era transmitida de persona a persona por partículas pequeñas, ejemplo como la peste, la lepra, la tisis, la sarna, la viruela, entre otros. Hablamos de Edward Jenner, quien fue
el que dio la fundamentación de la teoría microbiana, los cuales fueron analizados mediante el microscopio. De Louis Pasteur demostró que la inmunización era efectiva para prevenir la rabia. Aquí se determinó la teoría de los gérmenes. Y finalmente hablamos de los personajes en los componentes cuantitativos como en la bioestadística. Hablamos de John Brown, quien realizó el análisis de datos de mortalidad y fue el primero en cuantificar los patrones de nacimiento, de muerte y ocurrencia de la enfermedad. Hablamos de William Farr, quien fue el padre de la estadística vital, moderna y vigilancia, donde se desarrolló la clasificación de las enfermedades. Y finalmente con John Snow, anestesiólogo, padre de la epidemiología de campo, causa de la enfermedad y prevenir su ocurrencia. Se basó en la observación de la aparición de la enfermedad. Muchas gracias. Buena noche.